Muy buenas noches, bienvenidos de regreso. Este es Factor 11 y estamos en el estudio con Remigio Hernani. Bienvenido, Remigio. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, para los que no te conocen, tú has sido exministro del Interior justamente después del caso de los Petroaudios, ¿no? Cuando, digamos, Jorge del Castillo deja de ser primer ministro y entra Yehude Simón y tú formas la parte especial de su comité de ministros. Me gustaría empezar un poco por ahí. ¿Qué opinas sobre el caso de los Petroaudios? Bueno, ante todo yo soy un detective y general de la Policía Nacional. Me he preocupado mucho por estudiar el tema de la inseguridad ciudadana y en especial el tema del crimen violento. Sobre mi convocatoria a conformar un gabinete luego del problema de los Petroaudios, en que salió el gabinete del señor del Castillo, y pasé a conformar un gabinete en el sector interior con el señor Yehude Simón. A mí me invitaron, no porque sea prista, sino porque seguramente algún mérito debo haber tenido, y evidentemente hubo pues un gravísimo error del gabinete del señor del Castillo con este tema de los Petroaudios. Tal es así que tuvo que dimitir todo el gabinete y fue un escándalo entre todos los escándalos que tenía el gobierno del señor García, ¿no? Ahora, esto, como lo he dicho muchas veces, esto es Hable el Pueblo o versión siglo XXI, nos comunicamos a través de las redes sociales y hay una pregunta de uno de nuestros seguidores más entusiastas, que es el señor Jorge Moreno, quien ve nuestro programa casi a diario, y pregunta ¿por qué critica tanto a los ministros o directores que no provienen de la ex PIP? Bueno, la crítica es evidente, no saben nada de seguridad ciudadana, se preocupan del tema de la prevención y no se preocupan de la investigación criminal. Hay que tener en cuenta de que desde el punto de vista de la Policía Nacional, nosotros vemos dos aspectos. El tema preventivo, que lo realizan las regiones policiales con sus operativos disuasivos. ¿Qué persigue la prevención? La prevención persigue disuadir a la delincuencia, impedir que cometan hechos delictuosos. Para eso se hacen rondas a pie, hay la presencia policial en las calles, rondas en vehículos, se hacen operativos, etcétera, etcétera. Pero la otra parte, cuando es que es imposible que con ese tipo de operativos se logre controlar a un 100% la delincuencia. Porque los delincuentes, cuando ven presencia policial, evidentemente no cometen los hechos delictuosos. Entonces, la contraparte es la investigación criminal. La investigación criminal tiene que ver con la ubicación, con la identificación y, por supuesto, con el debido proceso, la captura y desintegración de estas bandas criminales, que en el caso del país, en especial, causan estragos y toda esta inseguridad. Solamente he podido identificar 4 tipos de crimen violento: los marcas, los raqueteros, los extorsionadores y los sicarios. En los otros delitos es posible que siempre han ocurrido y van a seguir ocurriendo, pero estas 4 modalidades son las que están en efervescencia constante y son víctimas todos los peruanos. Las extorsiones desde los penales, le escuchaba hace un momento. Y consecuentemente los sicarios, si es que no se cumple. ¿Tú estás de acuerdo con que estos rehenes vayan a las islas? ¿Qué opinas de esa idea? Bueno, el régimen penitenciario es un ámbito aparte. Estudiosos de ese tema deben opinar al respecto. Sí, podría ser, pero no soy especialista en el tema. Yo me circunscribo al crimen violento, que es mi especialidad. Claro. Y me gustaría hablar más de ese tema. El crimen no solamente, digamos, la seguridad, mejor dicho, no solamente es el crimen que vivimos en las calles, sino también se manifiesta de diferentes maneras. Hace unos días hubo una tragedia en Ecuador a través de ese terremoto que causó muchas muertes,
fue una catástrofe con el que nos hemos solidarizado, además, en más de una oportunidad en este canal. Y mi pregunta va hacia eso. En Ecuador existe un sistema de reacción altamente capaz con funcionarios dedicados a gestionar ese tipo de crisis. Se llama ECU 911, ¿no? Es un sistema integral de tecnología, comunicación y diferentes aparatos del Estado que funciona como una red para gestionar la crisis de manera más rápida y ordenada. ¿Qué se necesita para que el Perú podamos llegar a articular un sistema parecido, ya que hay muchos expertos que dicen que quizás pronto se aproxima un terremoto de 8.8 en la escala de Richter? Y también si ha encontrado algún sistema de emergencias eficiente en alguno de los planes de gobierno, que sobre todo los que están en la segunda vuelta, ¿no? Le reitero, yo me circunscribo al tema de crimen violento, en lo que es el tema de seguridad ciudadana. Sin embargo, le puedo responder, Defensa Civil es un organismo del Estado que se preocupa enteramente de prevenir y de tener organizada a la población en este tipo de crisis que viene derivado de una hecatombe, un terremoto, podemos tener inundaciones, el fenómeno del Niño. Esa preocupación yo la veo constantemente en los funcionarios que trabajan en Defensa Civil. Tal es así que las familias tienen sus mochilas preparadas, hay simulacros en el día, en la noche, y hay programación al respecto, y los medios de difusión se han encargado de difundir ampliamente y de hacer tomar conciencia a la población. Creo que cada vez está la población tomando más conciencia de que podríamos ser víctimas de un gran terremoto, y por eso no es raro que yo vea en mi casa varias mochilas preparadas. Y siempre quizás en su casa, no sé si en la de todos, en mi casa por lo menos ojalá no. Que en todas las casas, no, pero es que eso viene de los medios de difusión, viene de los colegios, que alguien les ha dicho, y eso viene de parte de Defensa Civil. De ahí vienen las directrices, de tal manera que usted tiene pues estudiantes que conocen el tema, saben lo que participan en los simulacros, y los medios de difusión se encargan de difundir más. Ahora, el ciudadano que no quiere tener una pequeña mochila, no necesita ser nueva ni que cueste mucho. Claro. Ya pues es ya negligencia de cada uno, ¿no? Ahora, desde el retorno de la democracia, estamos hablando de hace menos de 15 años, han habido exactamente 22 ministros del Interior. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo podemos volver esto más estable? Porque, digamos, esto no es normal. Es bastante difícil ese cargo porque cualquier problema social, mire, los problemas sociales han sido detectados muy ampliamente y explicados didácticamente por la Defensoría del Pueblo. Han identificado más de 200 problemas que están en efervescencia, están comenzando a germinar violencia. Y finalmente, y no están relacionados con el sector interior, están relacionados con la minería, con la agricultura, etcétera, etcétera. No tienen nada que ver con el sector interior, pero finalmente es el sector interior el que pone la cara, y hay muertos, 1, 2, 3 muertos, y esos problemas de esas muertes y esos problemas ocasionados por los que protestan y en una confrontación con la policía, finalmente son pagados por el ministro, porque es interpelado y es cuestionado en el Parlamento. Eso se ha visto continuamente. Así que se sabe muy bien que somos un país con tantos problemas y que los ministros de Interior duran poco precisamente por eso. Y hay otros que evidentemente han sido improvisados, ¿no? En materia de seguridad ciudadana, dentro de los planes de gobierno de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, ¿cuál le parece que es el más efectivo para solucionar ese problema de la seguridad? Yo quiero hacerle presente que el IDL, que es una institución de mucho prestigio, nos ha calificado con la nota de 18. Y el programa que ha sido presentado por la señora Keiko está desaprobado. Nosotros tratamos la seguridad ciudadana con mucha seriedad y con conocimiento de causa. Usted va a votar por Kuczynski, evidentemente. Yo pertenezco por eso al grupo de seguridad ciudadana de Pedro Usted Pablo es uno Kuczynski. de los autores Estoy con Gino Costa, es el líder de este grupo de seguridad ciudadana. Participo yo activamente con ellos.
¿Y cuál cree que son los problemas digamos, para los que no han problemas. leído el plan de gobierno de Keiko Fujimori? Mire, el principal problema que tenemos es la falta de policías de investigación criminal. Ya. Es un problema gravísimo. Le explico por qué. Usted ve los titulares, cómo ve las conferencias de prensa, cómo la DIRINCRI resuelve muchos problemas con mucha eficiencia, con mucha capacidad. Y hay una conferencia con presentación de delincuentes, asaltantes, armamento, dinero, joyas, sabe Dios. Esos hechos delictuosos están cometidos en agravio de personas mayormente de poder político, poder económico y casos mediáticos. Pero conforman un universo de un 15% de todos los hechos delictuosos que se cometen en el país. Pero queda un 85% que no los resuelve nadie. Y esos son en agravio de los ciudadanos de a pie. Los ciudadanos que no tienen ningún tipo de relación para llegar a que su caso llegue a la DIRINCRI. ¿Y qué pasa? Que hace 28 años el señor Alan García, de repente, con buena intención, juntó a las tres instituciones, la Policía de Investigaciones, Guardia Civil y Guardia Republicana. Instituciones que tenían una especialidad, específicamente tenían una función. ¿Y eso no ayudó a la captura de Abimael Guzmán? No, eso le explico luego. Estas tres instituciones tenían sus especialidades y funciones específicas. Las juntaron y formaron la Policía Nacional, que es una institución todista. Es una institución que, lamentablemente, pues, no está respondiendo a las expectativas que la población requiere, a esas necesidades de seguridad que deben ser satisfechas por el Estado, porque nosotros pagamos impuestos y pagamos a la policía, y consecuentemente debemos, en retribución, recibir, pues, seguridad, la que lamentablemente no la tenemos. Entonces, le termino de explicar que hace 28 años la Policía de Investigaciones tenía 18.500 efectivos policiales para combatir el crimen a nivel nacional. Y habían 20 millones de habitantes en el Perú. Ahora tenemos 31 millones de habitantes y solamente tenemos 4.500 policías para investigar. O mire usted el tremendo desfase. Ese es el grave problema que no se quiere entender. PPK lo ha entendido. Y él nos ha pedido a este grupo de seguridad ciudadana que formemos una policía de investigación criminal acorde con las necesidades del país y con todos los recursos que él los pondrá en su oportunidad. Ahora, ¿ustedes también plantean crear más comisarías? Porque en el Perú tenemos solamente 1.500 comisarías para 1.850, ¿no? Debemos Distritos, crear comisarías. 350, además muchas no cuentan con Wi-Fi, con internet. No tienen los servicios esenciales. Y es más, el señor Pedraza construyó de materiales Dreu en la selva varias comisarías. Imagínense, un balazo de fusil traspasa pues todas las paredes. Sin embargo, mire usted qué tipo, cómo se burlan del país. ¿Y cómo se burla el señor Pedraza? Y lo digo con nombre propio, Wilfredo Pedraza. Un hombre que funge de saber de seguridad ciudadana, por eso que estamos tan mal, funge de ser el principal asesor en seguridad ciudadana del presidente, cuando es un fracasado total. Y yo se lo digo, él dice que nosotros los que criticamos su gestión ladramos. No ladramos, decimos las verdades. Humillaron a la policía en la parada cuando él era ministro. Humillaron a la policía con el caso López Meneses. Y así tiene la sinvergüencería de recibir un sueldo del Estado. ¿Para qué? Para asesorar al presidente. ¿Y cuál es el resultado? Negativo, pues. Remigio, me gustaría brevemente entrar a un tema que está de moda ahorita en la política, y es el tema del 24 por 24. Digamos, a través de este sistema, los efectivos policiales no pueden concentrar sus esfuerzos diarios en una sola estrategia, además terminan exhaustos, no tienen las capacidades físicas o mentales después de trabajar 24 horas, trabajar al día siguiente en el sector privado, luego volver a trabajar 24 horas. Se necesita más personal, aumentando costos administrativos que además disminuyen la eficiencia operacional. Y por último hay este factor discriminatorio que, digamos, durante los días de Franco solamente los que pueden pagar un servicio de seguridad privada pueden contratarlos.
Sin embargo, los policías se quejan, quieren seguir con sus 3 fuentes de ingresos, que son el salario, los pagos privados y estos bonos que han hecho de que el sueldo incremente en un 75%. Keiko Fujimori ha dicho de que quiere mantener el sistema de 24/24 y mucha gente, incluyéndome a mí, digamos, se ha quejado de esta propuesta. César Bazán ha dicho que es la propuesta más irresponsable en seguridad ciudadana que se ha mencionado en toda la segunda vuelta. Y mi pregunta es, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que se deben dar bonos similares a los que ganan los policías en sus días de Franco? Bueno, yo vengo hablando de este tema del 24/24 desde el 2006, que salí de la institución después de 35 años de servicio. Porque antes no podía opinar, porque no somos deliberantes. Mucha gente dice... ¿Tú como ministro no quisiste cambiar esto cuando fuiste ministro? Por supuesto. ¿Y qué pasó? Simplemente no... ¿Alan no te dejó? Por supuesto que no. Tú además No eres un poco crítico de Alan también. Siempre ha habido... Pero ha sido ministro de él. Pero... Sí, pues 2 veces dije no y siempre hubo problemas por eso. O sea, acuérdense que él quería que Octavio Salazar continúe en la dirección general y yo no quería. Y finalmente tuve que renunciar. Entonces, decirle no a Alan García es un pecado mortal, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando del 24/24. Este sistema, en primer lugar, los policías, para ingresar a las escuelas, tienen un concurso bastante riguroso. En este tiempo los exámenes los toman las universidades, ESAN, la Católica, Ricardo Palma, no sé, pero los exámenes de conocimiento y potencial académico no están a cargo de la Policía Nacional, sino de universidades que son contratadas específicamente por eso. La selección la están haciendo, yo creo que eficientemente. Y entran con el convencimiento que van a trabajar exclusivamente para la Policía Nacional, para combatir el crimen. Ellos no entran pensando en que van a trabajar 24 horas para la policía y 24 horas para entes privados. Esta distorsión comienza con el señor Alberto Fujimori cuando era presidente en el año 94. Al ver que no podía pagarles un aumento, a alguien se le ocurre y dice, bueno, trabajen un día para nosotros, claro, sí, para el Estado, y otro día para los entes privados. Pero era una situación, digamos, única, no había terrorismo, el Estado no tenía el dinero para pagar a los policías. Podría ser justificable, ¿no? Pero ha pasado el tiempo y ahora sí tenemos dinero. Y el Estado ha hecho bien en eliminar este tema del 24/24, pero ha hecho mal en no compensar el dinero que ellos recibían en ese franco. Lo ha ido compensando, ¿no? A través de estos bonos. No, pero no ha sido claro. Claro. Empezaron con los bonos y luego dijeron, bueno, ahora le vamos a quitar el 24/24, ¿no? Claro, que fue, o sea, a mí también me hubiera molestado, no me hubiera indignado. Esa es la clase de asesor que tiene pues el señor Pedraza, y mire usted cómo confunden a la población y a los policías. Brevemente, porque lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, me gustaría preguntarte sobre la minería ilegal, sobre la tala ilegal, que también forman parte del crimen organizado. ¿Cómo resolvemos estos problemas? Nosotros no vamos a meter bombas, ni vamos a utilizar la violencia. Tendremos que aplicar estrategias, por supuesto, estudiadas, y buscar la forma de legalizar y que esta gente no deprede pues, nuestras riquezas. Y cuando vemos el mapa de Madre Dios, pues claro, es terrible. Entonces tendremos que buscar las estrategias que correspondan al respecto de estos temas. Y por supuesto ser drásticos, sancionando la tala ilegal, que también es un problema gravísimo en el país, parte del crimen organizado. Yo siempre soy partícipe de que se debe respetar los derechos humanos, el debido proceso y, ante todo, buscar el diálogo, buscar consensos con la finalidad de que se combate el crimen respetando pues, nuestra situación de seres humanos y respetando la ley. Remigio, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero te invito una vez más a venir acá al canal, esa es tu casa, y me encantaría hablar sobre el tema del BRAE, que lamentablemente no nos ha alcanzado el tiempo. Muchas gracias por estar acá con nosotros esta noche. Regresamos en un instante con Clelia Francesconi. No se lo pierdan, por favor.